en la esquizofrenia acaba dándonos una pista para poder entender qué es lo que realmente le pasa a estas personas, cuáles son los mecanismos que explican sus síntomas. Acá les muestro en la diapositiva 4 grupos de síntomas que podemos encontrar en los pacientes con esquizofrenia. No todos estos grupos de síntomas tienen que estar presentes, pero dentro de lo que llamamos esquizofrenia podemos encontrar de estas variedades sintomáticas. Lo que suele estar siempre, salvo en la esquizofrenia simple, son los síntomas positivos: delirios, alucinaciones, los delirios de persecución y los delirios de grandeza son las dos grandes temáticas que luego se diversifican. Las alucinaciones de tipo auditivo, en menor grado somáticas y en mucho menor grado visuales. La pareja de síntomas son los síntomas negativos: el aplanamiento social, el aplanamiento afectivo, la bulia, el aislamiento de las personas. A nivel de síntomas cognitivos, podemos encontrar, no en todos los pacientes esto es tan visible, pero en algunos subtipos de esquizofrenia sí, problemas ejecutivos, atencionales, claros y cierta desorganización en el procesamiento del lenguaje. Y en otro grupo de pacientes con esquizofrenia, además, podemos ver síntomas motores que, si bien las medicaciones actuales permiten que esto ya no se vea de la manera que se veía hace varias décadas atrás, lo que eran los síntomas de flexibilidad seria, catatonía, parálisis, el despertar. Síntomas que ocasionaron, por ejemplo, que se realizaran velatorios para asegurarse que una persona realmente estuviese fallecida y no estuviera en una crisis de catatonía, donde los signos vitales están tan disminuidos que la persona parece muerta hasta que sale del estado. Bien, ahora, de acuerdo a estas sintomatologías, los que tienen sobre todo síntomas positivos y negativos son los tipos paranoides, los que le suman los trastornos de desorganización ejecutiva y lingüística son los tipos desorganizados, y los que le suman los síntomas motores son los de tipo catatónico. Ahora, los estudios longitudinales nos muestran que hay alteraciones que se pueden rastrear ya muy tempranamente, en la primera infancia, en estudios epidemiológicos que toman franjas enormes, de muestreos enormes de niños y los siguen a lo largo del tiempo. Pueden encontrar algunas variables predictivas, no digo causales, digo predictivas al nivel de lo que estamos hablando, que están correlacionadas con luego desarrollar esquizofrenia. Por ejemplo, algunas alteraciones muy sutiles a nivel neurológico, a nivel morfológico, por ejemplo, el perímetro cefálico, cantidad de remolinos en el cabello, ciertas pliegues en la conjuntiva del ojo, la forma de los dedos de la mano, la forma del paladar, etcétera, que son predictivos de problemas, problemas que tuvieron durante el desarrollo embrionario. ¿Sí? Ahora, en la pubertad y adolescencia comienzan los síntomas negativos. Más o menos les cuento la historia típica de un cuadro de esquizofrenia. Los síntomas positivos empiezan hacia la pubertad, donde el chico empieza a ensimismarse, a alejarse socialmente, a generar vínculos eh, muy endogámicos, familiares, y a no relacionarse con compañeros, y también a tener cierto descuido en el aseo personal y como cierto descuido de las normas sociales, por lo cual le puede dar un aspecto extravagante por el comportamiento a este joven.
En algún momento, en el relato, cuando uno habla con este tipo de pacientes, puede hallar lo que se llaman estas experiencias de extrañamiento y de Clermont lo llamaba los fenómenos elementales, donde el paciente sufre un extrañamiento como si hubiera tenido una revelación, aunque aún no sabe bien a qué se debe, pero algo siente con respecto a una experiencia que, que le llama muchísimo la atención y todavía no puede darle cuerpo que le permite explicar esa experiencia de extrañamiento. Luego de la experiencia de extrañamiento comienzan los síntomas positivos y el delirio es una explicación a esos fenómenos elementales que sufrió el paciente y empiezan las alucinaciones y empiezan la sintomatología visible y posiblemente ya a esta altura el cuadro de esquizofrenia es claro para la mayoría de los que se relacionan con el paciente. Y uno ve luego en la vejez, sobre todo en la esquizofrenia residual, pacientes con esquizofrenia que han sufrido brote tras brote y no han tenido tratamientos adecuados, alteraciones neurológicas, neuropsicológicas muy ostensibles. Un deterioro que se ve acelerado hacia la vejez. Esto es lo que lo llamaba demencia precoz, Kraepelin, por esta caracterización. Bueno, uno puede ver los estudios correlacionales y ver, por ejemplo, que los varones y las mujeres, si bien tienen una curva parecida, la mayoría de las personas, los síntomas positivos se desarrollan entre los 20 y los 25 años, más los hombres, es más marcado en los hombres que en las mujeres, y las mujeres tienen otro pico de desarrollo de la enfermedad entre los 50 y 55 años, que no tienen los varones. Y uno podría pensar, ¿sí? Uno ve estos datos y dice, ¿por qué existe este pico? Hay cuestiones de cambios hormonales que podrían explicar este pico en las mujeres y que no está presente en los varones, etc. ¿Por qué entre los 20 y los 25 años? Es el momento donde estas personas enfrentan mayor estrés porque tienen que independizarse de sus familias y autovalerse con un trabajo, con responsabilidades, etc. Bueno, son todas hipótesis que los estudios correlacionales nos permiten ir buscando. Miren estos datos. Esto es una población barcelonesa. Estamos en Barcelona y esta proporción de heredabilidad es la que estamos viendo en este cuadro. Lo que el cuadro nos indica es el grado de parentesco que tiene un familiar, ¿sí?, con un paciente con esquizofrenia y qué riesgo tiene este familiar por su parentesco con un paciente con esquizofrenia de él también tener esquizofrenia. Por ejemplo, si un padre tiene un hijo con esquizofrenia, en esta muestra aumenta un 6,3 el riesgo de poseer esquizofrenia él también. ¿Cuál es el riesgo? Solo por pertenecer a la población de Barcelona, ¿sí?, de cualquier individuo que pertenece a Barcelona de tener esquizofrenia. Menos del 1%. ¿Ven? En cambio, un padre le aumentó 6 veces. ¿Se entiende? El riesgo. Ser hermano de un paciente con esquizofrenia aumenta a 10,4, 10 veces aumenta el riesgo comparado a la población general. ¿Sí? Ser hijo, cuando ambos padres tienen esquizofrenia, ¿sí?, 36,6, 40 veces aumenta el riesgo con respecto a la población. Y lo que uno ve es que hay alguna cuestión con el parentesco, que podría ser la crianza, podría ser los genes que comparten. Bueno, estos datos nos permiten ir rastreando.
Estas son investigaciones que no sabían qué hacer con estos datos inicialmente, ¿se entiende? Pero les permitían seguir una pista. Puede haber heredabilidad o puede haber crianza. Ahora, hay datos que es más difícil que podamos hacer este tipo de hipótesis intuitivas. Bueno, uno ve el anterior gráfico y uno dice, y bueno, es la genética, obviamente, cuanto más emparentado genéticamente, o la crianza, uno puede sacar hipótesis con más facilidad. Pero miren este efecto de latitud. Esta es una correlación, un estudio correlacional de la esquizofrenia. ¿Ustedes conocen el efecto de latitud? Por ejemplo, va disminuyendo la cantidad de personas que tienen esquizofrenia cuando nos acercamos al Ecuador. Si vivimos cerca del Ecuador, hay mínimos casos de esquizofrenia. Cuando nos alejamos hacia los trópicos, empiezan a aumentar significativamente los casos de esquizofrenia. Acá es un poquito más difícil, ¿o no? ¿Sí? Es más difícil utilizar la intuición del sentido común que todos hemos generado desde la carrera en cuanto a la esquizofrenia. Miren este otro efecto. Acá tenemos el efecto estacional. ¿Qué pasa con las estaciones del año? Por ejemplo, cuando una persona nace a finales del invierno o a principios de primavera, tiene más chances de desarrollar esquizofrenia a los 25 años que si nació en otro momento del año. ¿Se entiende? Y esto parece ya que esto parece el horóscopo, ¿no? Parece que tiene que ver con los signos zodiacales. No, porque esto no tiene que ver con el mes del año, depende de la estación del año. Así que lo que ocurre en Europa entre febrero, marzo, ¿sí? y abril, en nuestras latitudes ocurre entre julio, septiembre, agosto y septiembre, ¿sí? Ocurre más entre estos meses, que también coinciden con que lo importante es que está terminando el invierno y está comenzando la primavera. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Qué tiene que ver esto con todas las cosas que estuvimos aprendiendo acerca de la psicosis? Bien, miren otro estudio correlacional, el efecto de densidad poblacional. Estos investigadores vieron que personas que estuvieron por lo menos 15 años viviendo su infancia en sus ciudades altamente pobladas respecto a otros que estuvieron en zonas rurales, la esquizofrenia aumenta 3-1. El que vivió en ciudad tiene 3 veces incrementado la chance de desarrollar esquizofrenia respecto al que vivió en una zona rural. Bien, ¿qué les parece estos datos? Estos datos, por lo menos, nos van sacando un poco del sentido común que podemos generar en torno a la esquizofrenia. ¿Cómo juntamos toda esta información? Fíjense que para hacer una teoría tenemos que encajar todos los rompecabezas de todas estas predicciones, que son predicciones que se corroboran. Uno puede replicar el estudio en otras poblaciones o en la misma población y nos da los mismos datos. Eso es lo interesante del método científico. Se puede replicar y encontrar lo que dicen otros investigadores, pero ¿cómo juntamos todas estas piezas de rompecabezas en una explicación de qué está pasando? ¿Qué está pasando realmente con la esquizofrenia? Bueno, miren otros estudios, efectos de la malnutrición. Una madre malnutrida en los periodos prenatales, es decir, una madre gestante malnutrida, tiene el doble de chance de que su hijo a los 25 años tenga esquizofrenia. ¿Sí? Algo que ocurrió 25 años antes tiene algún reflejo en lo que va a pasar 25 años después. Mujeres que están por debajo de su peso
cuando están gestando, tienen también un incremento del doble de tener un niño que luego desarrolla esquizofrenia. Y los niños mismos con bajo peso aumentan también la chance de desarrollar esquizofrenia. Ahora, explicaciones. Uno podría decir, por ejemplo, alguien que estuvo con carencias de tiamina, no comía carne, por ejemplo, personas que estaban malnutridas y le faltaba tiamina en la dieta. Ustedes saben que una persona malnutrida que de repente come mucha tiamina de golpe, esta tiamina no es absorbida porque no están las enzimas preparadas por todo el tiempo que estuvo en inanición. Entonces la tiamina, si no es degradada rápidamente, intoxica el cerebro. Tiene que ver con eso. Digo, empiezan las hipótesis de qué tiene que ver la malnutrición con desarrollar esquizofrenia. Estudios en Europa. Por ejemplo, inmigrantes africanos que llegan a Europa tienen 3 veces más probabilidad de desarrollar esquizofrenia en Europa que en su tierra natal. ¿Se entiende? ¿Sí? En su tierra natal, este grupo de personas posiblemente hubieran tenido 3 veces menos casos que si hubieran migrado. Hipótesis: vitamina D, intolerancia a la lactosa, la nueva cultura. Se va entendiendo que aparece mucha información que no es la que estamos habitualmente a pensar muchas veces en psicología, pero que nos dan pistas de saber a nivel neuropsicológico qué le puede estar pasando a estas personas. Vamos a ampliar la heredabilidad o la influencia ambiental. Vamos a ir directamente a estudios con gemelos. Antes les mostré los parentescos con los familiares cercanos, pero vamos directo a los gemelos porque me permite el modelo de los dos caminos, comparar gemelos con mellizos. Bueno, ustedes saben que un gemelo sería monocigota, en el sentido de que comparten los genes, ambos gemelos comparten genes, y los mellizos son dicigotas, comparten en promedio el 50% de los genes. Miren estos estudios correlacionales, desde el 28 hasta el 73, cuando uno del par de gemelos tiene esquizofrenia, el 58% del otro par también tiene esquizofrenia, desarrolla esquizofrenia. En el caso de los mellizos, acá hay cero concordancia, ¿sí? 69 contra 11%, 45 versus 15, 58 versus 12, 35 versus 3. Lo que uno va viendo es que sistemáticamente mayor parentesco, o mejor dicho, mayor semejanza genética, mayor posibilidad de desarrollar el cuadro. También uno puede ver que aunque hay un efecto de heredabilidad, la heredabilidad no es total. Son iguales genéticamente, pero tiene que haber algún otro factor, porque si no, el 100% de los gemelos tendría que desarrollar esquizofrenia si uno del par lo tuviese. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, no es así. Aumenta, pero no es suficiente. Investigaciones con gemelos y mellizos discordantes para la esquizofrenia. Uno padece la enfermedad, el otro no. Vamos a ver esta otra investigación, que es muy interesante. Miren lo que pasa, a ver, gemelos con esquizofrenia. Cuando uno tiene esquizofrenia, 16% del otro par lo tiene. Pero los mellizos también. Y es muy parecido. Y esta investigación llevó a ver una distinción entre los gemelos a los cuales no estábamos acostumbrados previamente. Miren esto. Ustedes saben que los gemelos y los mellizos, bueno,
tienen esta diferencia genética. Pero hay una proporción muy pequeñita de gemelos que son bivitelinos respecto a los más abundantes que son univitelinos. ¿Qué quiere decir? Hablamos de pares de gemelos que son idénticos genéticamente, pero que algunos que van a compartir la bolsa amniótica y otros van a desarrollar dos placentas independientes. ¿Sí? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, si la división, cuando el blastocito, el organismo en desarrollo, se empieza a desarrollar y empieza a replicarse, si esta replicación, la mitosis, se empieza a producir antes del día cuarto de gestación, los dos organismos desarrollan una forma independiente de placenta. ¿Qué quiere decir? Son gemelos que cada uno tiene su propia placenta y bolsa. Si esta división ocurriera después del día cuarto, va a quedar los dos gemelos van a quedar en la misma bolsa alimentados por la misma placenta. ¿Se entiende? ¿Qué está pasando? Estos tienen un ambiente muy similar y este ambiente prenatal ya no es igual para los dos gemelos. ¿Sí? ¿A dónde nos lleva esto? Miren lo que pasa cuando ya no investigamos gemelos y mellizos, sino que en esta investigación, en el 95, se empieza a investigar gemelos contra gemelos. Y esta vez es gemelos univitelinos contra gemelos bivitelinos. Son idénticos genéticamente, son un experimento que lo que no van a compartir en este experimento es el ambiente intrauterino. Estos se llaman diseños ex post facto. Son diseños de cosas que ya han ocurrido. Las variables no son de selección artificial, sino de selección natural. Sin embargo, me sirven como un cuasi experimento. Los gemelos univitelinos tienen la misma preferencia manual, las huellas dactilares son prácticamente idénticas, no se puede distinguir las huellas dactilares de un gemelo univitelino respecto al otro par. Las marcas de nacimiento, los remolinos en el pelo son idénticos. Los gemelos que estuvieron en dos huevos distintos van a tener huellas dactilares diferentes. ¿Sí? Son genéticamente iguales, pero tienen huellas dactilares diferentes. Preferencias manuales, hay diferencias. Marcas de nacimiento diferentes, remolinos diferentes. ¿Qué les está pasando a estos gemelos? ¿Cuándo se forman las huellas dactilares? ¿En qué momento? ¿Por qué unos tienen idénticas y otros las tienen diferentes? Miren cuando comparamos gemelos univitelinos versus gemelos bivitelinos y un gemelo tiene esquizofrenia, ¿cuánto del otro par tiene? El 60% de los gemelos univitelinos, si uno de los dos tiene esquizofrenia, el otro par, el 60% del otro par también lo tiene. Los gemelos bivitelinos que no compartieron el mismo ambiente intrauterino, pero sí comparten genes, solo la concordancia es del 10,7. Miren cómo se reduce el aporte genético por sí mismo. ¿Se entiende? ¿Vieron cuando veíamos las investigaciones de un 60, un 40? ¿Y por qué había tanta diversidad? Bueno, porque estábamos mezclando a todos estos tipos de gemelos cuando hacíamos los estudios. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? Vamos a ver si de a poquito podemos unir todos los rompecabezas. Vamos a ver este estudio donde se realiza una tomografía axial computada, pacientes con esquizofrenia, controles sanos, y uno descubre promedio de los ventrículos laterales son el doble de grandes en los pacientes con esquizofrenia respecto a los controles sanos, y la tasa de pérdida de tejido neural está aumentado 2 veces
respecto a los pacientes que tienen la misma edad en el grupo control. Cuando uno ve el tamaño relativo de los ventrículos de los pacientes con esquizofrenia respecto al grupo de referencia, uno ve cada puntito son los pacientes respecto a los puntitos grises que son el grupo control. Y uno ve las dimensiones agrandadas que nos dan cuenta de que, ¿quién tiene idea qué significa que los ventrículos estén agrandados? Son los ventrículos laterales. ¿Qué nos estarían indicando? ¿Alguno tiene idea que estén agrandados los ventrículos? ¿Qué puede significar? Yo les diría como ayuda, cuando se agrandan los ventrículos es porque falta masa encefálica. Se ha achicado la masa que hay alrededor de los ventrículos y por eso los ventrículos se agrandan. Y acá vemos la otra afirmación. Cuando uno ve la correlación, uno ve el descenso menos pronunciado de pérdida neuronal de los pacientes, perdón, de los sujetos control respecto a los pacientes con esquizofrenia, donde es más pronunciada la curva de caída de tejido neural con la edad. Ahora, en la próxima diapositiva vamos a pasar a la explicación de cómo reunimos todos estos datos en una teoría coherente. Pero antes